Y alguien que sabe de amigos y que muy importante para mi persona, me parece a mí, mucho cariño y una persona admirable de la facultad. Tenemos al profesor Martín Marcos, arquitecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Qué bueno estar acá con ustedes. Me acuerdo, le contaba a Santi la otra vez, bueno, pero ¿lo conoces a Martín? Mirá, fue mi primer profesor de la carrera. Y fue, vieron que hay fiestas de cátedra. No sé si habla muy bien eso de Martín Marcos. ¿Por qué? No sé, fíjate. Él fue el primero, después todos los demás que se hagan cargo. Él fue el que sembró la semillita de decir, quiero hacer arquitectura el resto de mi vida. Te sembró la semillita, Martín Marcos. Ah, sí, por así decirlo. Mirá que esto lo van a agarrar la gente que no me quiere. Hoy varios antes de venir acá me decían, ¿vos qué vas a entregar esta noche? Porque eso se llama noche de entrega y ya de las entregas pasaron. Pero aclaré ya en todos mis amigos que no voy a entregar absolutamente nada y mucho menos nota. Uy, qué cagada. Bueno, vamos. Pero hubo examen este martes, tuvieron final. Hubo final, sí. Tuve gato también de visita en el taller. Se me metió el gatito ese. Hubo otro, no sé. Yo pensé que podía llegar también a ser un recurso, un estudiante de que metía algo ahí para que le soplara, pero no. Y hay unos cuantos de eso. Sí, vos sabés que fue la noticia de la semana en la facultad, ¿no? Que también creo que, bueno, nos sirve para meternos por ahí un poco en tema. No estuvo muy movida la facultad esta semana, entonces. No, pero la verdad que, o sea, fue una semana de noticias muy importantes. Hubieron finales, hubieron gente que terminó su carrera, está a la espera del título, pasaron cosas. Nuestro amigo Japo de Martes Ilustrados recibió su diploma de diseñador gráfico. Sí, está bien. Igual yo quería salir del tema facultativo, pues apareció el nieto 114 en la semana. Sí. Y fue la noticia, evidentemente, por lo menos más importante en lo que yo creo a nivel nacional. Sí. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, en las páginas de la facultad, la noticia fue el gato. No creas, no, lo del gato fue al pasar, fue como un dato trivial. Claramente tuvo mucha más importancia lo que pasó con Guido Carlotto y también los restos, que esto no sé si saltó tanto, pero se encontraron los restos de Lila Eppelbaum, que en algunos lados decía. Así que hay noticias más importantes esta semana. No discuto que sea más importante o no. Yo digo la trascendencia que tuvo en las redes sociales que tienen que ver con nuestra facultad. Sí, claramente. No sé, Martín, si vos tenés alguna opinión sobre lo que trasciende en redes sociales o qué es lo que crees que pasa por la cabeza de los chicos. Soy poco seguidor o habitué de las redes sociales. La verdad es que trato de preservarme porque ya mi poco tiempo trato de administrarlo lo mejor posible. Entonces, lo de las redes, que yo soy un tipo como de extremos, ¿viste? Yo, lo de ir por el medio me cuesta. Entonces, o voy con todo o voy con nada. Sí, notamos que vas con nada, porque no encontramos página de la cátedra, no encontramos perfiles tuyos. No. Era raro buscar y no encontrar absolutamente nada. Siento que para mí, a esta altura de mi vida, las redes sociales serían un camino de ida y no tengo ganas de transitarlo. Si me meto ahí adentro no salgo más. ¿Y cómo te contacta la gente? ¿Cómo sabe qué es lo que hay en las cátedras? En la cátedra en la que, bueno, por mi parte que sos titular. Como si siempre hubiera existido internet, ¿viste? Claro, como era antes, claro. A mí me parece que hay una cosa que a mí me encanta, que es el boca a boca. A mí me parece que eso es un elemento maravilloso de las ciudades y de las comunidades masivas y de las comunidades densas. Y a mí me encanta eso del boca a boca. Y a mí me parece que el boca a boca ha ayudado mucho a mi carrera docente y a mi cátedra. Eso, confío fundamentalmente en eso y eso es en donde mejor me va. En la mejor red, en la que mejor me va es el boca a boca. El radio pasillo. Totalmente. El chusmerío y el puterío de la facultad. Hoy por hoy se da por Facebook eso también, ¿eh? No me cabe duda, por eso no me quiero meter ahí adentro. Saben, chicos, que hoy venía para acá leyendo algunos comentarios que un amigo había posteado, sin ir más lejos, el marido de la Pocha. Sí. La Pocha Martínez es una de nuestras colaboradoras que es egresada de indumentaria. Sí, labura freelance Claro. para nosotros a esta altura, ¿no? Que está casada, está casada con un arquitecto. Más free que nada. Egresado de la FADU. Y uno de los comentarios del Pocho, justamente su marido, era: uy, qué bueno, Martín es el que me dio la mejor teórica de toda mi carrera en la facultad. Yo nunca tuve el placer de cursar con Martín, pero me llamaba la atención que alguien que haya cursado esta teórica o que haya escuchado esta teórica hace por lo menos 10 años. ¿Sabemos de qué trataba la teórica? No lo sé, por eso se lo quiero preguntar. ¿Por qué es que hay gente que se acuerda
con tanta claridad y con tan buenos recuerdos de esas teóricas? Mira, yo digo que la materia Introducción a la Arquitectura Contemporánea, que es la materia que yo doy en la carrera de arquitectura de la FADU UBA, es una materia que en el momento que está, que es el segundo año, cuando ni bien uno sale del ciclo básico, cursa esa materia, Introducción a la Arquitectura Contemporánea, es una materia que define vocaciones, puede ayudar a definir vocaciones. Y yo en ese sentido trato de armar una estrategia que les ayude a ustedes a definir vocaciones. Y en ese punto me parece que yo les digo de entrada nomás, les advierto que yo voy a tratar de contagiarlos de ese amor que yo tengo por la arquitectura y que me lo contagiaron algunos profesores que para mí dejaron huella a lo largo de mi cursada. Y entonces hago lo mío con mucha convicción y mucho apasionamiento y trato de transmitirlo y me parece que llego porque justamente las teóricas es eso, digamos, es la invitación a meterse en un mundo nuevo que es el mundo de la arquitectura y que trato de coachearlos, digamos. ¿Seguís tomando 2 botellitas de agua por teórica? Sí, totalmente. Y sigo transpirando mucho como ya empecé a transpirar ahora acá, que los lugares cerrados a mí me generan inmediata pérdida de calorías. Pero bueno, sí, efectivamente. Sí. El agua es absolutamente necesaria para mí y me deshidrato mucho cuando doy teóricas. Yo viví esas teóricas, por eso les digo. Lo he visto transpirar, putear en las teóricas, como diciendo, hablando de arquitectura, como diciendo, y miren, hay una frase que me quedó muy marcada que fue, mientras alguien desarrolla arquitectura en esta zona, hay un hijo de puta que hace esto en el medio de Praga. La comparación. La comparación entre alguien que entendió el lugar, que entendió lo que quería hacer, y algo que le metió un bow window, ¿viste? Pobre Frank Gehry, ¿no? Ese es un edificio muy famoso de Frank Gehry en Praga, al que yo le doy, lo uso siempre como el ejemplo de lo que me parece que no hay que hacer tratando de meter arquitectura en una ciudad, y siempre uso esa imagen para decirles, miren, cuando les agarre la duda entre la ciudad o su arquitectura, definan siempre a favor de la ciudad, porque la ciudad siempre es más importante que cualquier arquitectura que nosotros podamos pensar o imaginar o proyectar. El problema de la arquitectura de autor, en algún punto. Sí, totalmente. O el problema de la arquitectura que se cree más importante que la ciudad. O el arquitecto que se cree más importante. Peor aún, sí, el ego de los arquitectos. Ese es otro problema terrible de nuestra disciplina, ¿no? El ego de nosotros los arquitectos, que es muy dañino. Y justamente a mí me parece que si hay una cosa que me ha convencido a lo largo de mis años de docencia y de mis años de arquitecto, es que lo principal que tiene la arquitectura es hacer ciudad. Más allá de hacer arquitectura, la ciudad se hace con arquitectura, pero la clave es hacer ciudad, y a mí me parece fundamental entender eso, ¿no? Entre la relación entre un sólido y un vacío, es clave entender el vacío. Y los arquitectos de los últimos tiempos nos hemos puesto toda nuestra energía en lo sólido, en diseñar el sólido, sin atender el vacío. Y yo planteo que primero hay que pensar el vacío para después saber a qué sólido queremos llegar. Hablando un poquito sobre los vacíos, y lo que me viene a mí son los espacios vacíos urbanos. Pensé que ibas a decir una parrillada. Estás aparte de arquitectura, también estás en paisaje, en otra carrera. Estoy en diseño industrial desde hace 2 años. Ahí hay una materia muy parecida a IAC, Introducción a la Arquitectura Contemporánea, que se llama IDAM, Introducción al Diseño y la Arquitectura Moderna. Entonces, bueno, he hecho una propuesta, se jubiló un profesor que hace muchos años que daba esa materia y me pidieron que armara una propuesta y la armé y me la aprobaron. Entonces desde hace 2 años estoy dando esa materia en diseño industrial y también un cuatrimestre ahora de historia del diseño industrial. Pregunta, ¿no? Yo que soy estudiante de diseño gráfico, entonces hay muchas cosas que tal vez no lo sigo del todo. Y quería saber, ¿cuál es la diferencia entre introducción a la arquitectura contemporánea y moderna? ¿Nos referimos a moderno como en la época moderna de la modernidad? Totalmente, sí. Esa es otra cosa que también genera confusiones, porque en una carrera se habla de arquitectura moderna y en la carrera de arquitectura se habla de arquitectura contemporánea. ¿Es lo mismo? En realidad no, en realidad la modernidad es un recorte de la contemporaneidad y a mí me interesa abarcar la contemporaneidad en toda su totalidad y en todas sus contradicciones, entre ellos la contradicción moderno-posmoderno. ¿Está marcada por un periodo histórico definido, la contemporaneidad? Sí, yo te diría que eso que conocemos en arquitectura como el movimiento moderno es fundamentalmente principio de siglo hasta el proceso que se da desde principios de siglo hasta la Segunda Guerra Mundial. Claro. Mientras que contemporáneo dura todavía más. Sí, claro, eso. Bueno, lo contemporáneo claramente nos llama a abordar lo que está ocurriendo hoy. ¿Cómo te surge el interés de arrancar con una cátedra
de historia de la arquitectura. Sí, bueno, una de las cosas que yo trato todo el tiempo de no encuadrar a mis materias es como si fueran historia, aunque tienen un contenido histórico bastante significativo, trato de no encuadrarlas desde la historia y trato más de acercarme al campo de lo proyectual, digamos, al campo del proyecto, y desde allí plantear una estrategia didáctico-pedagógica para mis materias. Te lo preguntaba, digo, pues, en IAC arranca como un desmembramiento de lo que era Historia 3, que era anual. No sé si vos arrancaste en aquel entonces o ya arrancaste con No. Yo fui consumidor de ese primer plan de estudio. Yo fui una de las primeras generaciones de estudiantes de arquitectura que consumí las primeras materias IAC. Mi profesor fue Natalio Firs y a partir de allí yo me involucré mucho. A mí también él me marcó, como parecería ser que algunos que cursaron conmigo dicen que yo los marqué o que mis teóricas los han marcado. A mí Natalio Firs, que fue mi profesor de Introducción a la Arquitectura Contemporánea, me marcó significativamente y a partir de allí empecé a hacer mi carrera docente con él. Fui ayudante de alumno, fui ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos. Concursé un cargo de adjunto, lo gané. Y unos años después salió el cargo de profesor titular y me presenté y lo gané. Y unos años después se jubiló Firs y me pude hacer cargo de la cátedra. Vamos, bien ahí. Y eso es como una síntesis, digamos, ¿Y en qué cosas crees que te pareces a aquellas cátedras que pudiste ver y en qué cosas crees que las cambiaste? Sí, a mí me parece que mantengo esa lógica de la introducción como un dar entrada y hacerte entusiasmar y mostrarte el territorio de la arquitectura. Y ya no tanto desde la rigurosidad de la historiografía, sino desde el territorio de lo proyectual y de las posibilidades del proyecto. Y cómo eso signó la contemporaneidad, el siglo XX, la modernidad y demás. Ahora, me parece que yo le he dado un enfoque mucho más vinculado a las relaciones entre arquitectura y ciudad de lo que a mí me lo habían dado en su momento. Yo estoy convencido que esas son las relaciones claves entre arquitectura y ciudad, porque estoy convencido que el gran desafío del proyecto, el gran desafío de lo que hoy podría llegar a ser una actualización del proyecto moderno es la ciudad. ¿Te gusta mucho el urbanismo? Sí, si nosotros no resolvemos las ciudades, este planeta y esta humanidad no tienen destino. Mirá. ¿Y qué ciudad tenés como referente más próximo a ese ideal de ciudad que tenés? Bueno, hay muchas ciudades que están cambiando en este momento, en proceso de cambio, pero yo te diría que si hay un referente que para mí hoy es ineludible a la hora de pensar cómo deberían ser las ciudades, cómo deberían encararse los problemas urbanísticos y demás, es Jan Gehl, un arquitecto danés que fue uno de los responsables de modificar Copenhague y a partir de allí, digamos, ser uno de los referentes mundiales en la revalorización del espacio público y en la revalorización del uso de la gente de las ciudades, de la vida de la gente en las ciudades. ¿Qué pensás que habría que resolver acá en Buenos Aires? Yo la verdad no estoy muy actualizada de las problemáticas. Sé que hay mucha mezcla de distintos estilos arquitectónicos y que, bueno, no hay mucho diseño tal vez de la ciudad en sí. No tengo idea. Bueno. Buenos Aires es una ciudad espectacular. Buenos Aires es una de las mejores ciudades del mundo. Wow. Cuando uno tiene la posibilidad de salir a caminar a otras ciudades y vuelve a Buenos Aires, uno se da cuenta que tiene una ciudad alucinante. Bueno, recién hablas de la importancia del espacio público en la ciudad. Buenos Aires, hoy por hoy, prácticamente los espacios públicos están cerrados. Algunos por lo menos enrejados durante un gran periodo de lo que es la noche, por lo menos. Claro. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es la única solución al vandalismo? ¿Crees que debieran ser abiertos y que con educación la gente debería preservarlos más? Sí, probablemente. Creo que son todas alternativas a circunstancias que se van generando y que van dando resolución en distintos momentos a distintas encrucijadas que se nos plantean. Claramente, entre un espacio vandalizado y un espacio que está cuidado, aún estando enrejado en las noches, yo prefiero un espacio de esa segunda opción, porque si no el otro espacio es el espacio vandalizado que después durante el día no se puede usar. Claramente, ¿es la mejor opción? No. Tengo otras no tan eficientes. Claro, por lo menos hoy. Por lo menos hoy por lo menos no. Claro, vos me decís, estamos en Copenhague, en Dinamarca, o estamos en Ámsterdam, en Holanda. ¿Tendría sentido hacerlo allí? No, claramente. No tendría sentido.
¿Por qué? Porque hay otra sociedad, porque hay otras tensiones sociales, porque hay otras formas de usar el espacio público y porque hay un montón de aprendizaje ya hecho que nosotros tenemos que hacer. Estamos hablando con el profesor arquitecto Martín Marcos, director del Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, y en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos que salió hace poquito, esta semana, la semana pasada, sí, estuvo decía llevando otoño los socios. igual, decía otoño. Sí. Bueno, fines de otoño, sí, digamos. Escribiste un artículo que se titula Seguridad, Vivienda y Espacio Público. Algo que venís trabajando y publicando de a poco hace tiempo. Sí, porque a mí me parece que hay algunos vínculos que si no los mencionamos, si no los mostramos, es difícil hacer. Por ejemplo, el vínculo entre diseño, entre proyecto, entre arquitectura, entre espacio público y la seguridad. Es un vínculo que aparentemente no existe, porque son cosas muy diferentes. La seguridad es una cosa de policías, es una cosa de arrestos, es una cosa de otras disciplinas, de otras áreas. Y el espacio público y la arquitectura y la vida en la ciudad es una cosa sobre la que los arquitectos y los diseñadores podemos opinar, pero que no se cruza con ese otro universo. Bueno, yo creo que sí se cruzan. Creo que sí se cruzan. La iluminación, por ejemplo, ayuda a la seguridad de las personas. Yo estoy convencido que las ciudades que tienen mejores niveles de seguridad es porque tienen mejores niveles de calidad de vida y mejores niveles de espacio público. Y esos son problemas de proyecto, son problemas de diseño. Y son problemas que en la Facultad de Arquitectura todavía no están lo suficientemente jerarquizados y puestos sobre la mesa como los problemas principales de la disciplina, y esos son los que yo creo que son los problemas en los cuales la arquitectura puede volver a ser una disciplina estratégica o no. Si se ocupa de estos temas, la arquitectura y el diseño y el proyecto vuelven a ser estratégicos, necesarios y fundamentales. Si no se ocupan de estos temas, si no sabemos de estos temas, si no podemos plantear soluciones concretas para estos temas, pasamos a ser definitivamente una disciplina de alta costura, una disciplina absolutamente prescindible. Vos sabés, Martín, que en función de esta crítica que estabas haciendo, yo estuve durante el Mundial recorriendo varias ciudades de Brasil, y una de las cosas que más me llamó la atención, en un tono ciertamente con desagrado, era encontrar en todas las ciudades que estuve, que fueron alrededor de 9 o 10 más o menos, que todos los frentes, tanto de los edificios como de las casas, estaban o con rejas o con muros. Evidentemente esto tiene que ver, cuando hablabas del contexto de la seguridad, la política y la arquitectura, como que, no sé, me da la sensación que evidentemente no se pudo llegar a algo en lo cual desde la política satisfagan las necesidades de seguridad de la gente, y entonces la gente optó por aislarse hacia adentro y poner muros que desde la recorrida que hace uno peatonalmente transforman la ciudad en una forma totalmente negativa. Sí, totalmente. Porque esa es básicamente la consolidación de una sociedad dual, de una sociedad de ricos y de pobres. Y la verdad que si algo espectacular tuvimos en la Argentina, por lo menos desde que yo tengo uso de conciencia, y sobre todo de cómo fue mi niñez, de cómo fue mi adolescencia, de cómo fue mi vida urbana, es que una amplia clase media es un movilizador social espectacular y un conector entre los distintos, y todo eso, en todo eso, el espacio público de la ciudad jugó un rol y juega un rol fundamental. Digamos, yo aprendí a jugar en la calle, yo aprendí a jugar y a reconocer a los distintos y a vincularme con los diferentes en el espacio público. Y el espacio público estaba armado, pensado y custodiado para que yo pudiera hacer eso y pudiera crecer, identificar las diferencias y poder trabajar esas diferencias en el espacio público. Y me parece que la sociedad dual, la sociedad que divide, que separa, que custodia, que construye muros, que construye alambres de púa, que construye rejas y demás, eso es una sociedad que tiende a la desintegración. Y por eso para mí allí es donde el espacio público y el proyecto y la arquitectura y el diseño pueden jugar un rol fundamental. ¿Y cuál es la tipología que más te gusta para la ciudad? La ciudad, fundamentalmente la ciudad europea, la ciudad de tejido compacto, la ciudad densa de tejido compacto, pero la ciudad donde la calle y la vereda y la plaza tienen un rol fundamental. No es una ciudad de torres, no es una ciudad de enorme densidad,
pero tampoco es una ciudad de bajísima densidad. Es una ciudad de densidad intermedia, y estoy pensando en esas ciudades que a nosotros nos gustan mucho, como Barcelona, como Madrid, como París, como Londres, como los sectores más antiguos de Nueva York, el Greenwich Village, el Soho. Bueno, todos esos sectores que cuando nosotros vamos a esta ciudad decimos qué lindo sería vivir acá. Sí. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos en Flores, en Palermo, en Barrio Norte, en Recoleta, pero también en Colegiales, también en Caballito, también en Barracas. Bueno, esos sectores de ciudad, nuestras manzanas, nuestras cuadras, nuestras esquinas, nuestros bares, nuestras panaderías, nuestros negocios en planta baja, nuestras casas de 3, 4, 5, 6, 7 pisos, que miran a la calle. Jane Jacobs, una gran urbanista norteamericana de la década del 60, decía eso, el elemento fundamental para que una ciudad sea segura es la calle. Cuando la calle está bien diseñada, cuando muchos ojos miran la calle, o sea, cuando los edificios están sobre la calle y las mamás están cocinando mirando por la ventana a sus hijos jugar en la vereda, esa calle es segura. Entonces nosotros, cuando diseñamos nuestros edificios y colocamos ventanas en las cocinas para que las amas de casa miren por allí a sus hijos jugando con la bicicleta o al fútbol en la vereda, estamos construyendo ciudad. Claro, ya desde un 7º piso no lo ves tan bien al pibe. Ay, no, pero la señora del segundo piso sabe que es el hijo de la del 7º y se lo cuida también. O sea que cuando... Y las señoras cocinan en esa ciudad ideal. Totalmente. Los señores también cocinan, che. Claro. Martín, cuando contabas esa ciudad ideal, me imaginaba el barrio Los Andes. Sí. Pero eso es un barrio, es un ejemplo hacia adentro, ¿no? Que no sé si estás pregonando eso justamente. No, sí, porque me parece que también el barrio Los Andes consolida estamos hablando de un barrio muy significativo de principios del siglo XX, del arquitecto Fermín Beretervide, que posibilitó un desarrollo que fue la primera política de vivienda social en Argentina, que es la de casas baratas. Bueno, me parece que se consolida la manzana, se consolida las plantas bajas comerciales y la esquina, pero además adentro tiene todo un sector social maravilloso que todavía hoy sigue siendo muy querido por la gente. Pero que de alguna manera se aleja de la plaza que tiene enfrente, ¿no? Porque hace su propio mundo. Sí, totalmente. Pero bueno, construye tejido urbano, construye manzana y genera una urbanidad que me parece muy positiva. Bloque número 2 de esta noche de entrega, programa número 93. Te seguimos acompañando desde el Club Cultural Matienzo en Radio Colmena. También tenés nuestra página www.nochesdeentrega.com y el Twitter que estaba ahí coordinando Santi Castro, que es Noches de Entrega. Muy bien. Estamos con el profesor Martín Marcos, perdón, para aquellos que recién se están conectando. A quien déjame decir que Marcela D'Antonio le manda saludos. Gran amiga. Un beso para ella. Muy bueno. Y estamos charlando antes de ir al tema musical y después nos quedamos un poquito acá fuera del micrófono, hablando un poquito sobre la ciudad, cómo se relaciona, los espacios, el espacio público, y también en eso entra el vehículo. Claro que entra. Es como... Sobre todo si hay garage. Sobre todo si hay garage, ¿no? Y... No, bueno, récord en Buenos Aires, récord de venta casi todos los meses de vehículos. ¿Cómo ves al vehículo dentro de la ciudad? Al automóvil particular. Al automóvil, al vehículo personal. Sí, totalmente. El tránsito, ¿no? La movilidad es como uno de los enormes desafíos que tienen las ciudades contemporáneas. ¿Cómo hacen para garantizar niveles de movilidad sustentables? Que uno pueda trasladarse en la ciudad y no verse todo el tiempo metido en fenomenales atascos, fenomenales congestionamientos y demás. Ese es un enorme desafío, sobre todo porque las ciudades son estructuras sólidas, que están construidas y a las cuales hay una ley física bastante determinante, y es que uno no puede seguir metiendo más autos cuando los sólidos no se modifican. Entonces llega un momento donde los autos rebalsan los espacios por donde en las ciudades tienen que transitar. Santilli está tomando nota en este momento. Estaría bueno que lo tome. Pero lo cierto es que, mira, yo fui alumno de una gran urbanista argentina que fue profesora de la Universidad de Buenos Aires, la arquitecta Odilia Suárez. Y una vez, en una teórica, Odilia dijo algo que a mí me marcó cuando hablamos de este tema, cuando yo era estudiante. Y Odilia Suárez dijo: mientras el automóvil particular siga siendo en las ciudades occidentales la vaca sagrada, nuestras ciudades no van a tener solución. Si el automóvil particular sigue siendo la vaca sagrada de las ciudades occidentales, nuestras ciudades no van a tener solución.
Y la verdad es que esa contundente definición de Odilia Suárez a mí me marcó, porque dije, pucha, está claro que allí hay un problema determinante. Bien, era imposible pensar, yo le digo a mis alumnos hoy, en la década del 60 o del 70, cuando veíamos a James Dean o veíamos a Robert Redford o Paul Newman o cualquiera de esos grandes actores de Hollywood fumar permanentemente en las películas, era imposible pensar que la humanidad iba a dejar de fumar. Era imposible pensar que la cultura occidental era no fumar, porque todos nuestros referentes fumaban, porque además fumar era expresión de algo placentero, de algo extremadamente, digamos, placentero. Y no había los conocimientos que hay hoy en día. Totalmente. Sí. Totalmente. Y no éramos conscientes de lo mal que eso nos podía hacer. Y, digamos, maximizábamos lo bien que eso nos podía dar. Sí, el galán de la tele, el galán de la telenovela, la minita modelo, estaban todas con el cigarrillo. Los lindos, como... los feos, los malos, los buenos, todos fumaban. Eso es discurso de alguien que dejó de fumar hace poco, Martín. Probablemente. Pero lo cierto es que hoy la humanidad va hacia dejar de fumar. Sí. Que claramente todos tenemos una conciencia de que fumar nos hace mal al organismo. No es bueno meter esas toxinas. Y lo dice alguien que fumó muchísimo durante muchos años como yo, efectivamente. Ahora, en la década del 60 o del 70, alguien que hubiera aseverado que en 20, 30 años esto iba a dejar de ser la referencia cultural primordial de la cultura occidental, cualquiera se lo hubiera dicho, vos estás loco. Sin ir más lejos, hoy en día nos cuesta imaginarnos la vida sin internet. Por eso. Ahora tenemos un montón de dispositivos que no teníamos hace 5 años. Y sin embargo, en menos de 20 años, el cigarrillo ha pasado a un segundo plano completamente. Bueno, yo sostengo que de acá a 20 años el automóvil particular va a pasar completamente a un segundo plano. O se va a modificar de algún modo que sea más beneficioso para las ciudades, ¿no? El automóvil particular tiene que pasar a un segundo plano. Por lo menos en zonas urbanas. Absolutamente. Bueno, pero la humanidad va a vivir en ciudades. Se ve cada vez más que hay cada vez más bicicletas y... Totalmente. No, y en las grandes ciudades cada vez hay más restricciones para el ingreso de automóviles también. Totalmente. Y siempre acompañado con un buen transporte público, ¿no? Totalmente. Mirá, eso la semana pasada la alcaldía de Río de Janeiro acaba de dinamitar por primera vez una autopista completa que atravesaba buena parte de la ciudad y que se usaba muchísimo. Y la dinamitó. Bueno, se cayó un puente solo. Bueno, esa además se cayó solo. Pero en este caso los tipos dinamitados tomaron la decisión, así como sería en nuestro caso la autopista la 25 de mayo, que se mete en el medio del centro de la ciudad, bueno, de tirarla abajo y de recuperar toda esa franja para transporte público, bicisenda, espacio público, lugares de encuentro, lugares de socialización y mandar a un plano secundario la movilidad del transporte privado unipersonal. Bueno, San Pablo es imposible de transitar en auto. Imposible. Incluso hasta con el sistema que tienen de patentes, que hay días para los impares, días para los pares. Sí, en México es lo mismo y tienen más autos, tienen el doble de autos. Cabildo es imposible transitar, déjense de ir tan lejos. No, bueno, pero el microcentro cada vez tiene menos zonas para automóviles también, se van haciendo todas calles peatonales. Totalmente. Yo anuncio acá hoy, en este programa de Noche de Entrega, que el fin del automóvil particular como protagonista exclusivo de nuestras ciudades ha empezado. Ha empezado el fin del automóvil particular como el gran protagonista de las ciudades y eso es una gran noticia que ustedes van a dar en exclusiva hoy acá. Muy bien. Ahora, Martín Marcos, ¿dónde vive? ¿Vive en Capital? Vive en Capital. ¿Y tiene auto? Mi mujer tiene auto, yo no manejo. Bien, ya sos parte de esa iniciativa. Totalmente. A mí me llamó mucho la atención, o sea, que en Londres, el poco tránsito que había. Después me enteré que cobran un impuestazo terrible a los autos que circulan por la ciudad. Sí, en el primer mundo las normas hay que cumplirlas y al que no le cumplen le ponen impuestos muy gravosos. Efectivamente. Bueno, sí, pero eso hace que la calidad de vida sea mejor, ¿no? Digamos, si hay menos tránsito, hay menos automóviles. Totalmente. Vos pensá el nivel de contaminación auditiva que traen los autos. ¿Cómo podría ser que nosotros volviéramos a escuchar a los pájaros cantar en la ciudad? Que volviéramos a escuchar a la gente hablar en las veredas, a la gente vociferar sus productos en los mercados. Hoy todo eso está tapado por el enorme ruido del transporte automotor. Y me parece que hay que ir hacia una movilidad mucho más sustentable y eso implica sacar al automóvil particular de las grandes ciudades. ¿Y cuál es el transporte público que más te gusta?
Me gustan las combinaciones. Me gusta la combinación de... Entre la línea A y la B, ponele. De subtes, me gustan las combinaciones de tren, de, digamos, carriles, monocarriles guiados de superficie. Me gusta, obviamente, la bicisenda y la bicicleta. Y me gusta la peatonalidad. A mí, las ciudades que más me gustan son las que las puedo caminar. Madrid, París, Barcelona, Nueva York, esas ciudades que son para caminar, y Buenos Aires es una magnífica ciudad para caminar porque además, como está en la pampa húmeda y la pampa es bien llana, no genera una situación muy cansadora caminarla. Bueno, tuvimos acá invitadas hace un tiempo ya a las chicas de Fadu Verde que estaban con el proyecto Syncropool, que era para que la gente pudiera compartir el auto para ir a la universidad, para ir a la Fadu. En ese caso era, bueno, Syncropool Fadu, pero sabemos que existe en muchas empresas. Es una iniciativa que la verdad que está muy buena y que si la gente la puede hacer mejor, porque aparte entrar a Ciudad Universitaria es tan complicado, un lunes a las 7 de la tarde es un desastre. Totalmente. Se tarda más estando en el bondi adentro de ciudad que caminar adentro de ciudad. Igual es complicado cuando entendemos que el problema del transporte particular pasa por reducir el smog y nada más que por eso, por economizar gastos. Digo, el automóvil particular tiene problemas que son sociales, de ruptura de las sociedades, no compartir el espacio público, no compartir el medio de transporte, no tener un montón de cosas. Entonces, digo, es complicado porque Chicago tiene resuelto el problema del ruido, porque los autos son silenciosos, del smog, porque en todo el centro se circula solo con autos eléctricos y hay sistema de carga en cada pedacito del centro, podés tomar energía, pero la gente sigue viajando sola, separada, en su espacio privado, haciendo de su espacio solo lo privado y solo es lo que le interesa. Bueno, eso se rompe la ciudad. En las rutas de Estados Unidos, por ejemplo, hay carriles para para los autos que llevan más de una persona. No los usa nadie los carriles. Esos son rápidos. Si van de a dos, vas a los pedos, ¿entendés? Pero todos van de a uno. Son políticas que intentan incentivar este sistema de que vaya más de un solo. Pero eso es también el ejemplo del urbanismo norteamericano de la posguerra mundial, digamos, que es el urbanismo de los grandes suburbios, de los barrios Homero Simpson, de las casas, una por lote, digamos, ¿no? El gran sueño americano de la casa sobre el jardincito propio, la barbacoa en el fondo y el garage para uno o dos autos, que todos los días te trasladás desde esas periferias suburbanas a la ciudad donde trabajas. Bueno, claro. Eso consume una enorme cantidad de tierra y hace que la mancha urbana se extienda muy, muy ampliamente y por lo tanto cada vez los trayectos entre el trabajo y la vivienda son más largos y por lo tanto los niveles de emisión de carbono y de calentamiento global y de consumo de combustibles fósiles son cada vez más altos. Bueno, pero en eso creo que hay una tendencia también a descentralizar las funciones laborales, ¿no? El tema de poder laburar desde tu casa o por lo menos con oficinas remotas, no trasladarte tanto, sino que está demostrado que lo ideal son, por ejemplo, 10 cuadras. Gloriosa. Por eso lo bueno es vivir cerca del trabajo. La tendencia tiene que ser eso, vivir cerca del trabajo y vivir en vivienda urbana colectiva densa. Sí. ¿Y por qué crees que pasa la típica de pueblo que la gente agarra el auto para hacer 5 cuadras? Que van al kiosco en auto, por ejemplo. Bueno, eso... ¿De dónde viene eso? Eso porque, bueno, eso es la cultura norteamericana, de ir con el auto a todos lados. Que sea más importante tener un auto que tener una casa. Eso es típico de la cultura norteamericana. Me parece que eso no es así en Europa. O sea, un holandés no piensa así, un español no piensa así, un francés no piensa así, y mucho menos piensa así un inglés o un italiano. Me parece que la cultura del automóvil es muy propia de la cultura norteamericana. Ahora piensen ustedes. Si China y la India, que son los países que tienen crecimiento demográfico más exponencial en estos momentos y que tienen los niveles de crecimiento económico más altos del planeta y que están urbanizando millones de personas que viven en ámbitos rurales de manera mensual, millones de personas mensualmente, y no me estoy equivocando, piensen ustedes si el modelo de esos chinos y esos indios es el barrio Homero Simpson de la casita individual. No les da ni en pedo. Se acabó el planeta, muchachos. Claro. Se acabó el planeta, ¿eh? Y si cada uno de ellos quiere tener un auto particular, se acabó el planeta. Entonces, por lo tanto, yo insisto en que es decisivo la manera en que construyamos nuestras ciudades y que ordenemos la vida en las ciudades para que este planeta tenga destino. Bueno, pero el capitalismo es justamente lo que permite que los americanos tengan esas casas y que los chinos vivan como viven. Sí, bueno, ahora los chinos están yendo hacia un esquema capitalista para salir del comunismo cerrado y eso es lo que les está dando esas tasas de crecimiento fenomenales que tienen en este momento.
Vos, vamos a ir un poquito a charlar un poquito más de vos, de lo que pensás vos como persona y no profesor. Te vamos a tratar de sacar del profesor y que dejes de darnos cátedra, que les va a interesar. La veo a Paula que le gusta. Yo estoy reinteresada. Vamos a volver, Paula. Vamos a volver. Qué bueno. ¿Ves esto, que estas falencias que nos estás nombrando, como que pensar la ciudad de manera Homero Simpson, o que no se piensa en la vivienda, teniendo en cuenta seguridad, teniendo en cuenta la calle, pasa dentro de la facultad eso? A mí me parece que las facultades de arquitectura, y fundamentalmente la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que es como la gran referente en términos disciplinares en la República Argentina, a mí me parece que todavía este enfoque no es el enfoque dominante. Me parece que sigue habiendo un enfoque de la arquitectura más en lo objetual, más en la arquitectura de autor, más en la no reflexión de ciertas cuestiones que tienen que ver con la construcción de ciudades y con todas estas construcciones que vinculan la urbanidad, la arquitectura, pero también el ambiente y también la sustentabilidad. Me parece que todavía hoy no tenemos una clara toma de conciencia de que ese es un rol estratégico para la enseñanza de la arquitectura, que estos son los temas que necesariamente tienen que ser reflexionados y abordados en las cátedras, en las materias. Todavía no veo una clara toma de partido respecto de este rol estratégico. Sí, a ver, si comparamos lo que veníamos hablando con la situación de la facultad, diría que casi se opone a estos principios que venías manifestando, ¿no? Porque digamos que la facultad es muy difícil llegar sin auto, por ejemplo. Ni hablar a pie. No tiene acceso peatonal. ¿Y si tenés una maqueta? Y si tenés una maqueta... Bueno, siempre se dijo que sería ideal si un subte llegara a la estación universitaria, o un tren, que se llegue directo, digamos, que no esté tan lejos. Ahora hay un concurso de la Sociedad Central de Arquitectos para... a ver, Guille, si me ayudas bien con el nombre. Sí, para el paseo, bueno, no sé el nombre, pero es el paseo entre la estación y la ciudad universitaria. En realidad, el recorrido... Lo llaman pasaje ellos. Pasaje, ahí está. Es un pasaje. Entendiendo que entre la estación de tren y la ciudad universitaria no pasa nada, pasa de todo, pero nada está pensado. Y la verdad es que no es que es algo caótico que resuelve una situación, sino que en realidad el caos ahí genera muchísimo conflicto. Es una estación de tren que no le sirve ni a la ciudad universitaria ni al aeroparque. Está en el medio de la nada y a nadie le sirve. Entonces, digo, pasa por ahí, por integrar, por armar. Está bueno ese concurso, Guille, porque es un concurso para estudiantes. Y la Sociedad Central de Arquitectos, que tiene una enorme tradición en la organización de concursos para arquitectos, nunca ha tenido mucha movilidad en términos de los concursos para estudiantes. Y este es un concurso para estudiantes que toma una pequeña pieza urbana, un pequeño problema urbano, pero para ser abordado en términos de ideas. Y a mí me parece que es muy interesante. Está detrás de eso una organización de enorme prestigio que es el Instituto para la Ciudad en Movimiento, que es un instituto que tiene su sede en París, en Francia, y me parece que justamente la idea de tomar pequeñas piezas donde los conflictos entre el automotor, entre el transporte público, entre dos zonas de la ciudad, como un parque, como una vía de ferrocarril, una ciudad universitaria y la llegada a una situación paisajística como es la costa del Río de la Plata, me parece que arma toda una pieza problemática que es bueno poder abordarla. Claramente que además esté destinada solo a estudiantes, me parece una innovación muy buena. ¿Y quiénes más van a entender cómo solucionar la zona que los que la viven? Totalmente, porque además, efectivamente, si hay un problema, que ya que hablábamos de ciudad, habitantes, peatones y automóviles particulares, si hay un problema en el que las ciudades latinoamericanas todavía tienen un enorme camino por recorrer, es en esos ajustes de proyecto, y claramente son problemas de diseño, como le gusta decir a mi amigo Ricardo Blanco, son problemas de diseño que hay que abordar desde el diseño, porque, por ejemplo, los accidentes de tránsito en Europa tienen un porcentaje muy inferior a los accidentes de tránsito en América Latina. Pero las muertes en accidentes en Europa tienen un componente de muertos peatones del 10%. Ese mismo rubro en América Latina es del 40%.
el 40% de los accidentes en América Latina son muertes de peatones. Estamos ahora, en este preciso instante, en comunicación telefónica con la gente de... En realidad estamos con uno de los jurados que va a participar y que participa hace unos cuantos años en esto que se llama Sumá Uso, organizado por la Fundación Sagrada Familia. Y también casualmente es alguien a quien conoce mucho a Martín Marcos, nuestro invitado de esta noche. Y se trata del profesor diseñador industrial Pablo Bianchi. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos, saludos a Martín también. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Muy bien, un gustazo encontrarte acá. Sí, muy bueno poder escucharte. El otro día estábamos hablando con Pablo que teníamos ganas de hacer cosas el año que viene en el MARC, así que bueno, ya tenemos ahí algunos proyectos, espero que podamos trabajar sobre eso, Pablo. Bueno, dale, ojalá. Nosotros les cobramos el 5% nada más, de todo lo que arreglen. Bárbaro, Pablo, te agradecemos, vamos a estar informando por las redes sociales nosotros, nuestros medios, dale, estar atentos a ver qué es lo que pasa. Les agradecemos mucho por el aporte a la difusión del concurso. No, por favor, gracias a ustedes por generarlo. Bueno, saludos a todos y un abrazo a Martín. Muchas gracias. Chao, Pablo, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Muchísimas gracias, acabamos de hablar con Pablo Bianchi, parte de la organización de concurso SUME. Y seguimos acá con el arquitecto Martín Marcos, hablábamos un poquito sobre el Museo de Arquitectura y qué proyectos hay para el museo, cómo se viene. Bueno, justamente Pablo Bianchi es uno de los que me va a estar ayudando para la programación del 2015 en los temas de diseño industrial, y seguramente si este concurso tiene la trascendencia que yo estoy seguro va a tener, algunos de estos productos van a poder ser exhibidos en el MARC. Pero bueno, ahí también tenemos el proyecto a ampliarlo y estamos ahí con la empresa Ternium terminando de presentar los planos y acomodar las cuestiones administrativas para poder construir un nuevo pabellón de 200 metros que va a incluir una cafetería y un salón de usos múltiples muy bien equipado, y vamos a ver, eso le va a dar un potencial al museo, al MARC muy importante. Recién hablabas, Martín, del MARC, y hoy notaba en las redes sociales, estos lugares en donde vos no solés habitar o recorrer, que decía Museo de Arquitectura y Diseño. Eso es nuevo, ¿no? Totalmente, eso es el nuevo perfil que se le dio al MARC ya hace unos años. Yo entré al MARC a fines del año pasado. La nueva conducción de la Sociedad Central de Arquitectos me pidió que me hiciera cargo del MARC y que presentara una propuesta para el museo de programación, pero la idea de un museo de arquitectura y diseño me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental incluir al diseño dentro de ese diálogo que para mí tiene que establecer el MARC entre nuestras disciplinas y la sociedad. Me parece que el MARC no debe ser un museo de arquitectos y diseñadores para mirarnos a nosotros mismos y mirarnos esencialmente, como se dice, el ombligo a nosotros mismos, sino que el MARC pueda servir como plataforma de diálogo entre arquitectos y diseñadores y la sociedad, y a partir de allí llevar estos temas que hoy estuvimos hablando acá con ustedes, poder llevarlos en un diálogo entre arquitectos y diseñadores con el resto de la sociedad. Sí, desde mi punto de vista, ojalá se pueda lograr eso, porque a mi criterio también es una división que ocurre en nuestra facultad, que es como que todas las carreras somos vecinos de talleres, compartimos el ascensor, los espacios comunes, pero como que no hay mucha interrelación entre las carreras, cada uno está en su burbuja y poco nos enteramos de lo que hacen los demás. Bueno, bienvenida a esta iniciativa del MARC, a ver si podemos hermanarnos un poco más con estas carreras tan afines que tenemos en nuestra querida FADU. Claramente ese es uno de los desafíos que tienen nuestras disciplinas, y claramente ese es uno de los desafíos más importantes que tiene la principal institución educativa de la Argentina en términos de proyecto, que es la FADU-UBA. Me parece que un plan estratégico para la FADU-UBA debería incluir ese poder abordar las problemáticas, como decíamos recién, las problemáticas de la vida en las ciudades, las problemáticas de la urbanidad, la problemática de la comunicación hacia el interior de una comunidad, poder abordarla de una manera integral, y eso requiere de miradas multi y pluridisciplinares. Así que allí sí claramente hay una asignatura pendiente. ¿Ves una asignatura pendiente en la FADU-UBA con respecto a la interdisciplina? Totalmente, absolutamente. Creo que además definitivamente estos problemas de diseño, que yo digo, son problemas de diseño con una mirada multidisciplinaria.
son problemas de diseño complejos que requieren la mirada desde distintos ángulos y no desde un único ángulo, y que requieren niveles de mediación muy, muy importantes. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio de una mirada compartida de las problemáticas es fundamental, y sobre todo para las problemáticas que a mí me interesan, que son las problemáticas urbanas de las ciudades y demás, como hablábamos recién. Por ejemplo, un típico problema de diseño es cómo hacemos para separar la basura, y para eso tenemos que tener tachos que separen bien la basura, y si los tachos están mal diseñados, como hoy están mal diseñados en Buenos Aires, no se va a separar la basura. Entonces ahí tenemos un problema de gestión, de diseño, de arquitectura, de urbanismo, de diseño industrial, de diseño gráfico. Tenemos un problema de comunicación. Todo eso, si no lo abordamos entre todos, pasa lo que pasa hoy en Buenos Aires. Tenemos mal resuelto ese problema y tenemos problemas de diseño que no podemos resolver. Es claro. Ahora te quiero hacer una pregunta soy socio de la Sociedad Central y quería saber si había alguna autocrítica. Bueno, igual ustedes son nuevos en esta conducción, pero ¿cómo o qué piensan hacer para que el nuevo estudiante, el estudiante joven, o el egresado joven de la facultad se acerque a la Sociedad Central? Sí, yo creo que ahí hay también un desafío muy importante para la Sociedad Central de Arquitectos. La Sociedad Central de Arquitectos es el primer club de lobby profesional organizado de la Argentina. Está fundada en 1886 para convencer a los políticos de la generación del 80 que para construir un país como el que a ellos les gustaba, Estados Unidos, Europa, Francia y demás, como ellos que veían cuando viajaban, tenían que hacer buena arquitectura y tenían que construir las instituciones con buena arquitectura. Las instituciones de la cultura, las instituciones de la justicia, las instituciones del poder legislativo, el poder ejecutivo y sobre todo instituciones como las escuelas públicas con buena arquitectura. Solamente de esa manera se construía un país serio como el que ellos pretendían. Bueno, desde el Palacio de los Congresos hasta el Teatro Colón, hasta hoy Puerto Madero, se hicieron por concursos de la Sociedad Central de Arquitectos. Me parece que hoy hay que renovar eso, hay que volver a darle un rol más estratégico, como hablábamos recién, pero en el caso concreto de los estudiantes, me parece que es la plata mejor invertida. ¿Por qué? Porque no hay mejor biblioteca de arquitectura en la Argentina que la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos. Y esto es un orgullo muy importante que la Sociedad de Arquitectos tiene, porque actualiza su bibliografía, porque compra permanentemente, y porque las personas que se ocupan de la biblioteca son personas muy serias, muy responsables y que lo hacen con mucho amor a su profesión de bibliotecarios. Por lo tanto, una necesaria biblioteca de apoyo para cualquier estudiante de arquitectura hoy, la mejor biblioteca de arquitectura de la Argentina es la de la Sociedad Central de Arquitectos. Hace poco tiempo había en el Museo de Arquitectura una exposición de tipografías, puede ser de Longinotti. Sí, una exposición de la cátedra de tipografía de Enrique Longinotti, que se llamó Metrópoli, que eran unas cartografías sobre sectores de la ciudad, y unas cartografías que eran como distintos layers, pero fundamentalmente una cartografía fenomenológica de cómo vivimos y de qué cosas le pasan a la ciudad y cómo eso poder ponerlo en un mapa y poder mapearlo. Y la verdad es que dio unos objetos de diseño y unas cartografías, insisto, muy muy interesantes, muy ricas y muy atractivas visualmente, pero además muy densas en información. Te voy a cambiar el eje de tema para volver a aquello que habías hablado hace poquito, que dijiste, uno de los creadores de Noches de Entrega, Martín Marcos. Ah, totalmente. Bueno, sí, esa es una de las cosas que también, que alguien va a tener que escribir esta historia, y yo estoy convencido que si alguien va a ser mi amigo Conrado Geiger, que fue uno de los primeros conductores, el que conducía y sobre todo le metía humor a Noches de Entrega. Pero por ejemplo, recién mandó un saludo a Marcela D'Antonio, y Marcela D'Antonio, Marcelo Sanés, Alejandro Batay, Marita Iravedra, todos esos en su momento armamos este programa que tenía una única dos salidas por año, que eran las 2 entregas. O sea, esto de que haya Noche de Entrega todos los domingos, para mí es una cosa ya... Eso es un curro nuevo. Por eso yo dije, claro, ¿qué me van a hacer entregar? Porque ya entrega no hay. Entonces, pero efectivamente, nada, íbamos a la Rock and Pop, alquilábamos un espacio las 2 noches de la entrega, y hacíamos el programa en el horario que por supuesto no era rentable, que nadie quería, porque toda la noche, ¿quién es el loco que va a escuchar? Y eso lo hacíamos nosotros y sosteníamos un programa mucho
mucho más, digamos, amateurmente y mucho menos organizado, me parece, lo que le hacen ustedes, que realmente le ponen una dinámica espectacular. A mí me encanta este programa, me encanta cómo lo hacen. Lo nuestro era mucho más amateur, ustedes son como ya muy profesionales. Cortaste que, eso, ¿no? Eso, cortaste Guardado, se lo mandamos a Conrado. Sí, bueno, pasa que Conrado era el único profesional que teníamos, todos los demás éramos unos aprendices de brujo. Conrado era el único que sabía realmente nos falta un brujo para aprender, boludo, ¿no? Mira, no tenemos brujo, pero más o menos tenemos cierta casa de brujas. Ajá. Y encontramos algún reclamo de gente. ¿Es verdad que debes algunos meses de alquiler, se le podría decir, a la familia Bordagaray del tiempo que les viviste en la casa durante tu época de estudiante? Eso, mira, esas son de las cosas tal cual, esas como... ¿Dónde sacás esos datos, Santi? Por favor. ¿Viste? Yo estoy en las redes. Mirá, cuando yo entré a la facultad conocí a varios militantes, varios dirigentes del centro de estudiantes. Uno era Andrés, fue presidente del centro, yo fui su secretario general y después yo fui presidente del centro de estudiantes. Pero cuando Andrés fue presidente del centro de estudiantes yo estaba en el primer año de la carrera. Y por supuesto para mí conocer a su papá, que era una eminencia, Manolo Bortagaray, que después fue decano 2 veces de la facultad y que era un referente en la arquitectura argentina, uno de los mejores profesores de la facultad de la década del 60 y demás, y autor de obras emblemáticas de la arquitectura argentina, como la Escuela Carlos de la Pena, allá en La Boca. Me parece que a mí me dio una oportunidad espectacular y yo me la tomé muy en serio, tanto es así que ese año, como había muchas cosas que hacer y muchas cosas que gestionar en el centro de estudiantes, prácticamente me mudé a la casa de Andrés. Efectivamente, sí, yo viví un año entero, creo que fue en 1985, 1986, ya no me acuerdo, 1985. Viví ese año en la casa de Andrés y todas las noches me sacaba la camita de abajo de la de él, Andrés, y me quedaba a polillar ahí porque terminábamos a cualquier hora después de cenar, hablar de arquitectura y programar las cosas del centro de estudiantes. Así que sí, debo alquiler y algo más que alquiler, porque ellos me dieron cama, pero mucho más que cama en esa casa. Me dieron un enorme afecto y me dieron una gran lección de vida y de arquitectura. Yo estoy muy agradecido a la familia Bortagaray, han sido para mí unos referentes espectaculares en mi vida de estudiante. ¿Cómo recordás tu vida de estudiante? ¿Cómo fue? Así, muy bien, muy contento. Yo la viví muy intensamente. ¿Dónde vivías? Yo vivía en Caballito. Yo era un egresado del ingeniero Huergo, era un maestro mayor de obras. Igual que yo. Yo del Huergo, pero el de San Telmo. Bueno, vos al de Sin Campeador. Claro. Estos somos grosos, porque salimos de ahí. Y bueno, y así. ¿En el 42? No, mucho después. No, digo en el 42. En el 42 iba, sí, obvio. Qué colectivo de mierda. Un plomazo insoportable. Te tomás el de Pampa, ya existía Pampa y River, ¿no? Totalmente, sí. Así que era un plomazo insoportable. Pero ese fue uno de los motivos porque me mudé de la casa de Bortagaray, porque desde mi casa hasta Ciudad Universitaria era una travesía. Y Andrés tenía auto, entonces eso era una ventajita importante. Él tenía un Peugeot 504 muy lindo, con el cual después nos fuimos en las vacaciones a recorrer Brasil, nos fuimos hasta Buches con ese auto, bueno, unas travesías. ¿Siendo estudiante? Sí, obvio, siendo estudiante de arquitectura, obvio. Y sí, muy intensamente, la verdad es que yo disfruté mucho mi cursada como estudiante y mi militancia estudiantil. La verdad que todo eso a mí fue una formación, los viajes al interior, los congresos de las federaciones, bueno, toda esa vida muy fuerte de la vida universitaria, la arquitectura y la militancia política, para mí fue un territorio de formación intelectual y de información, digamos, como universitario muy rico, muy fuerte, y tengo los mejores recuerdos, por supuesto. ¿Cuándo te diste cuenta que querías estudiar arquitectura? ¿O cómo? Mirá, una vez, sí, efectivamente, lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que una vez siendo chico mis padres me llevaron a la casa de unos amigos de mis tíos, que el señor, el dueño de la casa, era arquitecto. Y vi un entrepiso, el primer balconeo de mi vida, wow, digamos. La doble altura. La primera doble altura de mi vida, en un chalet. Con mucha madera, por Vicente López, creo que era por Vicente López, y vi en ese entrepiso unos tableros de dibujo y vi todos esos elementos fascinantes para dibujar, que eran las plumas, las puntas, los compases, las escuadras, los escalímetros, las reglas, las paralelas,
las lámparas, bueno, todo eso tan de las gomas, que toda una batería de cosas y cositas y todo arriba de esos tableros maravillosos, y eso me encantó. Yo dije, yo quiero esto para mí, a mí me gusta esto. Y a partir de allí, lo de las casas, que también fue un tema muy fuerte en mi familia, lo de poder acceder a la vivienda propia, y siempre mis padres hicieron un esfuerzo muy grande por poder tener buenas viviendas, y la verdad es que esa ansiedad de la casa propia yo la viví muy fuertemente también. Eso me signó, yo quería hacer casas. Y hoy, ya siendo arquitecto y todo eso, me doy cuenta que las casas no son la solución, sino que son parte del problema. Ahora hay que diseñar ciudades, donde las casas tienen que cumplir un rol, pero no el rol principal. Vos sabés que tuviste mucha suerte, güey. Si hubieras nacido en el 2000, tal vez, o en el 90, en el 2000, y tus viejos te hubieran llevado a esa casa de vuelta, no hubieras encontrado esos tableros con todas esas... Totalmente. Hubieras encontrado apenas una laptop con un mouse. Totalmente. Y andás a ver qué estaban cursando, ¿no? Absolutamente. Y fue impresionante ver a lo largo de los últimos 20 años, 30 años, cómo los estudios de arquitectura que yo visitara empezaron a cambiar físicamente. Empezaron a desaparecer los tableros, empezaron a desaparecer todos esos elementos que antes eran como una factoría. Uno entraba a un estudio de arquitectura y era una factoría de cosas, cositas, elementos para dibujar. Y las computadoras y las pantallas fueron ganando el escenario, y hoy prácticamente son todo. Uno ya entra a un estudio de arquitectura y, salvo por los planos, cuando hay que plotear, no se da cuenta cómo está. Y ahora con el tema de la impresión 3D cada vez van a existir menos las maquetas. Totalmente, totalmente. Así que bueno, esos son los desafíos del futuro. Pero creo que justamente que todo eso hace que sea más necesario y más posible la interdisciplina, las distintas miradas, y no solamente un estudio muy centrífugo de propio arquitecto, sino que ahora me parece que estas nuevas plataformas de procesos proyectuales, de acercamiento al producto, posibilitan una mirada y un trabajo colectivo más interesante. ¿Crees que estas nuevas herramientas y tecnologías que se dan tanto en el ámbito del diseño como en la arquitectura puede también provocar limitaciones a la hora del diseño? Lo digo porque si uno tal vez no está en una condición en la que domina esa herramienta, lo que pretendía diseñar le sale de otro modo porque el programa no se lo permitió. Sí, o hay también una fascinación por la búsqueda formal o el propio proceso proyectual. Me estoy pensando, por ejemplo, en ciertas cuestiones de la arquitectura paramétrica o del proceso de diseño paramétrico. Me parece que uno tiene que estar como muy claro y muy consciente de que son herramientas, de que son herramientas poderosas, potentes, que pueden explorar nuevas posibilidades, pero que son herramientas y que tienen que tener ese rol. Cuando la herramienta es la protagonista, me parece que ahí el resultado no es bueno. Martín, ya dentro de poquito te vamos a estar despidiendo, y me quedo con las ganas de preguntarte, porque te noto realmente muy apasionado por la arquitectura y se nota que eso realmente te gusta. Contame. ¿Hay otra cosa que te apasione? Sí, bueno, efectivamente me apasionó mucho la política. De la política me he desentusiasmado fuerte en los últimos años. ¿Te has Sí, o sea, sí. ¿tuviste alguna tipo de desilusión? Yo sigo muy enamorado y muy apasionado por la arquitectura, y sobre todo por el urbanismo y las ciudades y todo eso. Eso nos quedó clarísimo, por eso te pregunto por alguna otra cosa. Esa es mi gran pasión. La política lo es menos hoy, aunque sigo creyendo que la política es la herramienta para poder hacer las transformaciones. ¿Qué te desilusionó de la política? No, bueno, el proceso argentino, claramente, ¿no? El proceso de la propia democracia argentina, que uno hubiera esperado que a tantas décadas de haber recuperado la democracia hubiera podido resolver muchos más problemas de los que pudo resolver. Que han sido bastante los problemas que pudo resolver, pero me parece que las asignaturas pendientes siguen siendo muchos, y ciertos males endémicos como la corrupción y ciertas cuestiones que no podemos superar, me parece que realmente llevan a los que en su momento se vincularon muy fuertemente al proceso político de la Argentina, como yo en la década del 80, claramente hoy tener una cierta desilusión por el camino transcurrido. Pero sí, además me apasionan los libros, me apasionan las películas, me apasiona el fútbol, me apasiona Boquita, me apasionan otras cosas también.
No, vamos a agradecerle a Martín por haber venido, invitarlo para una próxima, en la cual ya el profesor de arquitectura, el director del Museo de Arquitectura, ya lo conocemos. Conocer un poquito más al Martín Marcos de todos los días, de jogging de domingo, ponele. De ver a Boca, por lo que dijo. El de Boca. Pero un día que gane Boca te invitamos. Sí, me parece que entonces va a pasar bastante tiempo, me parece. Bueno, estamos en nuestro mejor año, me parece. Nos escribe Pablo Bianchi por Twitter, en @otrobianchi. Sí. Y dice, bueno, estaría bueno difundir, a ver si podemos meter a los ganadores del concurso Sumauso al Marc. Bueno, y otro se sumaba diciendo, lástima que Martín Marcos no tiene Twitter para escribirle. Bueno, por ahí para la próxima, bueno, que le escriba al de noche. Te cuento que también la gente de PU de Soler, el que nos pasa los datos secretos me dice, che, si les gustó todo eso, y pasa el chivo. Inscríbanse en PU Soler, porque creo, Martín, vos solés dar alguna teórica. Sí, yo tengo una empatía grande con la propuesta de Cacho Soler y sobre todo con sus adjuntos, Marcelo de Cusatis y Alejandro Batain, y suelo ir a dar charlas de apoyo en PU y en PA. Y sí, me gusta lo que ellos hacen porque sobre todo ponen a la ciudad como la protagonista del pensamiento proyectual de la cátedra, y eso me parece que está muy bien. Bueno, y yendo con la tónica del programa, les pedimos tanto a Martín como a la gente de la Cátedra Soler, cada vez que hayan este tipo de actividades nos avisen, así como también cuando tienen sus fiestas. Sí, pasémosle factura, Santi. ¿Cómo fue? Nada, nos enteramos por las redes que el sábado hubo una fiesta y nada nos avisaron. Bueno, ya habrá oportunidad para que nos inviten. Menos mal, ¿sabes qué? Se enteraron que yo estuve enfermito el fin de semana, por eso no nos avisaron. Tenemos, Martín, te vamos a dejar libre, te agradecemos por haber venido. Gracias. Que tengas muy buena semana. ¿Quieres mandar un saludo, Martín? ¿Quieres dejarle un saludo a alguien? A todos mis alumnos y a los que voy a conocer a partir de este martes, porque empieza el cuatrimestre y tengo, creo que 160 este cuatrimestre, un infierno de gente, así que... ¿Pones cupos? No. Los espero, no. ¿Sabes que en Jack, en el turno noche estamos Carlos Gil Casasa y yo, y la verdad es que hemos tenido siempre una situación bastante equilibrada, de que ninguna de las dos cátedras se fuera muy para arriba en el número y la otra muy para abajo. A mí me gusta que podamos tener una convivencia equilibrada. Yo no trabajo bien con más de 160 alumnos. Mi límite en términos de poder hacer un buen trabajo por el equipo docente que tengo son 160 alumnos por cuatrimestre. Más de eso, la verdad es que no sería responsable de mi parte decir vengan, porque no tengo equipo docente para más de eso y porque me parece que no trabajo cómodo. Bueno. Habló de equipo docente y tenemos que hacerle mención a Francisco Esaine, ¿no? Que está. Sí, mandar un saludo. Que es parte de ese equipo que está ahí. Francisco, bueno, que es un colaborador de acá y que, bueno, es un docente de mi cátedra y que es un gran arquitecto. Se te acaban de bajar 10 alumnos mínimo. Sí. Lo quieren a Francisco, lo quieren mucho como docente. Es un muy buen docente. En otro lado lo quieren. Los chicos de Gil Casasa lo quieren. Que sí. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes.